Entonces vamos a ahora abrir nuestras Biblias a Efesios 2. Vamos a hablar de la primera 10 versículos de capítulo 2, la salvación de la iglesia. Estamos hablando, tomando una serie de este libro que está dirigido Pablo a Efesios, pero los primeros documentos no tiene el nombre de Efesios, sino está una carta abierta a la iglesia que está en Asia. Pero tiene mucha información de cómo debemos funcionar como iglesia. Al principio, capítulo 1 hablaba de cómo está involucrada la Trinidad en nuestra salvación. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero también vemos la oración de Pablo para la iglesia, para que puedan entender las bendiciones que tenemos en Jesucristo. Entonces vamos a orar a pedir al Señor que nos dirija hoy. Padre nuestro que está en los cielos, ahora pido que tu Espíritu Santo me pueda guiar en esta enseñanza de su palabra, que sea el mensaje que nosotros necesitamos escuchar hoy. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces quiero leer los primeros 10 versículos de este capítulo. Estoy leyendo de la nueva versión internacional. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais, esta es la Reina Valera, perdón. Cuando estabais muertos en vuestros delitos pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu de ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturales hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos ama, aún estábamos muertos, nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque gracias soy salvo mediante las buenas obras. Está atento. Por gracia soy salvo mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, lo cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Entonces aquí quiero dividir estos 10 versículos en 3 partes. Primeramente quiero hablar de quién éramos, versículos 1 a 3. Y después quiero hablar de lo que Dios ha hecho para nosotros, lo que ha sido salvado, en versículos 4 a 9. Y al final, versículo 10, ¿quién somos ahora? Entonces tenemos estos 3 puntos que quiero enfocar hoy. Entonces, primeramente, ¿quiénes éramos? Porque vemos aquí 3 cosas principalmente que dicen versículo 1 a 3. Primeramente, que estábamos muertos. En versículo 1 dice que uno que no es cristiano, alguien que no conoce a Jesucristo, está espiritualmente muerto. Y no solamente enfermo y que necesita medicina, sino está muerto. Algunos piensan que si hay vida, podemos tener esperanza. Es una perspectiva. Pero eso no es lo que dice Pablo. No se trata de hacer un giro equivocado o falta de instrucciones o una mejor orientación. No. La condición nuestra que estaban muertos en pecados delitos. Entonces, ¿qué significa
Si hay gente caminando en el mundo, ¿cómo pueden decir que están muertos? Entonces, acompáñame un momentico a Génesis capítulo 2, versículo 17, para ayudarnos a entender qué significa que estábamos muertos. Jesús dio esas órdenes a Adán cuando estaba en el jardín y dijo, pues, comed de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento de bueno y de malo no debes comer. El día que de las comas, ciertamente morirás. Entonces, el día que comió Adán y Eva la fruta en capítulo 3, ese día murió. Él no murió físicamente, pero murió espiritualmente. Entró el pecado, el mundo, a través de ese pecado. Entonces, en vez de tener esa comunión dulce con Dios en el jardín, ahora estaba bajo la dirección, bajo la influencia. Es como que dio la puerta abierta a Satanás de controlar a su vida. Entonces estaba ahora dirigido por el príncipe del aire. Entonces, lo que queremos entender bien es que una persona que está muerto no es capaz de salvar a sí mismo. Entonces, Pablo está diciendo claramente, Él nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Ahora, para entender esto un poquito más, hay otra cosa, que estamos muertos espiritualmente, pero también vemos aquí en versículos 2 y 3 que estamos esclaviados, somos esclavos. Esa es una muerte particular, es una muerte activo, donde nosotros andamos, todavía estamos despiertos, pero estamos muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué significa que estamos esclavos del pecado? Bueno, previamente dice aquí en este versículo que nosotros seguimos el curso de este mundo. El mundo es que nos dirige. Podemos ver en primero de Juan 2, de 15 a 17, que somos influenciados por el mundo, por nuestra carne y también por Satanás. Pero vemos aquí que ahora el mundo nos dirige, que nos mande, que nos tiene un impacto sobre nosotros. Y podemos ver esto alrededor de nosotros. El tele, el internet, estamos muy afectados, el mundo está muy afectado por toda la propaganda que anda. Entonces, uno que es esclavo sigue el curso de este mundo. Pero también es interesante que dice aquí en este versículo que conforme al príncipe de potestad en el aire, los que están muertos están bajo la gobernación de Satanás. Y él sabe cómo engañarnos. Él sabe cómo poner chocolate sobre los pecados para engañarnos. Entonces, ese es su trabajo. Su trabajo es de sembrar mentiras. El trabajo es de sembrar la idea que no es importante de casar, se pueden vivir con quien desees. Se pueden ver lo que tú quieres ser. Te pueden engañar. Entonces, estamos esclavos a este mundo, estamos bajo la dirección del príncipe de aire. Y también dice en versículo 3 que vivimos según el deseo de nuestra carne. Entonces, estamos esclavos a este mundo, al principal del aire, también nuestra naturaleza pecaminosa. Dice en Jeremías 17:9, el corazón es engañoso, muy enfermo. ¿Quién puede entenderlo? Entonces, una persona que está muerto espiritualmente, piensa cosas en su mente, el corazón nos engaña. Pensamos y creamos nuestros propios dioses. Entonces,
Primeramente vemos que estamos muertos, pero también estamos esclavos al mundo, a Satanás y nuestra carne, pero también vemos aquí en el versículo 3 que fuimos condenados. Lo que son muertos espiritualmente está bajo la condenación de Dios. Dice aquí, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo de los demás. Estamos, todo lo que ha sido bajo la muerte espiritual está condenado. Es el resultado de llevar una vida pecaminosa. Es una condenación que merecemos. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún remedio dentro de nuestro valor que se pueda aplicar la situación. Estamos muertos. Esa no es una imagen muy agradable, es fatal. Entonces Pablo está diciendo a nosotros, explicando este primer versículo, la condición del mundo, que realmente estamos incapaces de salvar a nosotros mismos. Pero hay buenas noticias, hay las buenas nuevas. Entonces es importante entender la situación grave en que está el mundo. Pero también esta predicación está sobre la salvación que Dios hizo para la iglesia. Y fuimos a ver en versículos 4 a 9 lo que Dios ha hecho para sacarnos de esta situación. Entonces dice en versículo 4, pero Dios. Estudiando por la predicación, leyó de Martin Lloyd Jones, dice que estas dos palabras contienen el Evangelio. Pero Dios. Estamos muertos, esclavos del mundo, de la carne, del diablo, de naturaleza pecaminosa. Pero Dios. Nosotros estamos en las garras del pecado, sin posibilidad de librarnos, pero Dios. Estamos esclavados a nuestras pasiones de la carne y éramos incapaces de sacar nosotros, pero Dios. Esas dos palabras son importantes porque vemos quién es que nos libre de esa situación tan difícil. Entonces, vemos de nuevo versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor que con nosotros amó, aún estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Entonces aquí vemos una unión en la resurrección de Cristo. Entonces vemos aquí que nosotros, siendo incapaces, podemos decir que estaba en la valle de muerte, impotente, sin posibilidad de salvarnos, pero Dios tomó la iniciativa. Entonces, para ayudarnos a imaginar eso, creo que es bueno de pensar en Lázaro. Recuerdo la historia de Lázaro que se murió en Juan 11 y su hermano había llamado a Jesús para ir a sanarlo. Pero Jesús llegó 4 días después. Y una cosa que vemos es que dice que Jesús amó a Lázaro. Entonces, ¿qué posibilidad tenía Lázaro de levantarse de esta situación que estaba? Imposible, ¿no? Era muerto. Pero sí había una persona capaz de levantarlo de la muerte. Y vemos en este capítulo que Jesús habló. Y él dijo, Lázaro, sal fuera. Y con esta palabra de Jesús se levantó de los muertos. Entonces la palabra de Dios es poderoso como
levantó Lázaro de los muertos. Ese poder que aplica Dios para salvarnos de nuestra muerte espiritualmente. Entonces, dice aquí, y yo creo que podemos hasta predicar otro sermón sobre esto, pero dice en versículo 6, junto con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Andamos en este mundo en la valle de la muerte, pero Cristo nos resucitó. El mismo poder que levantó Jesús de los muertos, este mismo poder nos resucita de nuestra vida espiritualmente muerto. Entonces yo quiero leer algunos versículos que nos pueden ayudar a entender qué significa que Jesús nos resucita y nos pone en lugares celestiales. Vea Colosenses 3. Quiero leer unos versículos de Colosenses 3. Ya que has sido resucitado con Cristo, busca la cosa arriba, donde está Cristo sentado a derecha de Dios. Concéntrate su atención en la cosa arriba, no de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondido con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados en la gloria. Entonces Pablo, completando lo que ha dicho en Efesios, nos está enseñando que nosotros no andamos según la cosa de este mundo, pero ahora estamos sentados con Cristo en el cielo. También es interesante de repasar Juan 15. ¿Qué pasa cuando Dios nos resucita, cuando nos da vida nueva? Dice aquí en Juan 15 que dice el versículo 1, yo soy la vid verdadero y el Padre es labrador. Todo rama que no me da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la podra para que dar más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanece en mí y yo permanezco en ustedes, así como ningún ramo puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. En esta manera estamos conectados con la vid. Jesús es la vid. Nosotros no podemos hacer nada de nuestra propia fuerza, pero con Cristo todo lo puede, que me fortalece. Entonces cuando Jesús nos da vida nueva, Él nos pone en la vid. Entonces nuestra fuente de agua vida, la fuente de poder que va a fluir en nosotros a través del Espíritu Santo es cuando nosotros estamos conectados con Jesús. Me gusta el versículo de 1 de Juan 4:4. Otra explicación del apóstol Juan que dice, ustedes, hijo mío, son de Dios y han vencido a falsos profetas, porque Él que está en ustedes es más poderoso que Él que está en el mundo. Lo que este versículo nos está enseñando es que antes estábamos dirigidos por el príncipe del aire, pero ahora los cristianos tienen Espíritu Santo. Espíritu Santo es más poderoso del príncipe de aire. Y eso es lo que tenemos en nosotros. Tenemos Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos a vivir la vida que debemos vivir. Entonces vemos qué ha hecho Dios. Primeramente nos ha resucitado. Sentamos con Cristo en lugares celestiales. Estamos conectados con Jesús, la vid. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué nos salvó? ¿Por qué nos resucitó de los muertos? Entonces pudimos ver aquí en versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor para con nosotros, nos amó.
Entonces, pudimos ver que el único motivo que Dios nos rescate, que nos da vida nueva, es por su misericordia y su amor. Siendo malos, siendo pecadores, en una condición muy sucia, que vemos un Dios que por su misericordia nos ama. Hermanos, tenemos que estar claro lo que está diciendo Pablo aquí. No hay nada en nosotros que era atractivo para llamar la atención. Y nosotros no tenemos la tendencia de ir a ver personas que realmente no son tan bellas. Para nosotros es fácil de ir a asociarnos con una persona bonito, chévere. Pero ¿quién de nosotros estamos saliendo para ver los malos? Para ir a las calles donde hay ladrones, donde hay prostitutas, donde está hablando de toda clase. Mire, el Dios tiene un amor tan especial que en la condición que estamos, dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros. Entre siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, pudimos ver aquí que Dios, cuando nos rescate, estamos juntados con Jesucristo. Estamos conectados a la vida. Y su motivo de rescatarnos es su misericordia y su amor. Pero es importante de entender que Pablo te van a enfatizar en todo ese libro que es solo por gracia. Nota como Dios dice en versículo 5. Aunque ustedes, nosotros, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Dios salva totalmente, es un regalo. No hay nada en nosotros que merecemos a este regalo. Muchas veces nosotros pensamos que hay algo entre nosotros. Pero realmente, si nosotros pensamos que estamos bien, y es impresionante que la persona con quien he conversado que dice yo estoy bien con Dios. Una persona que cree que está bien con Dios por sus buenas obras, por la vida que lleva, está totalmente en la valle de muerte. No tiene esperanza. Nosotros no podemos ganarlo, no podemos comprarlo, no podemos ser dignos para merecerlo. Es una mentira que el príncipe del mundo está sembrando. Entonces, ¿cuántas personas en España piensan que lo que tienen que hacer es ir al cielo, lo que creen que hay en el cielo, ha fabricado en su mente, siendo guiado por el príncipe de ese mundo, que Dios van a medir si somos buenos o si somos malos? Entonces, pudimos ver cómo el diablo nos engaña. Pero Jesús, a través de Pablo, quería enseñarnos que no, es solo por gracia que somos salvos. Amigos, tenemos que renunciar a algo que podemos hacer nosotros. Tenemos un Dios dispuesto de amarnos, mostrar su misericordia. Tiene una abundancia de gracias para los pecadores. Nuestra fe también es un don. Muchas personas piensan que Dios nos salva, pero es nuestra fe como el instrumento. Pero vemos aquí que dice, porque por gracia soy salvo mediante la fe. Entonces es la fe que nos salva, pero dice que, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la fe que nos salva es la fe que está regalada por Dios. Yo recuerdo en el Antiguo Testamento, en el número 21, que el pueblo ha sido rebelde y Dios mandó serpientes venenosos para
para castigarlos. Y ellos reconocieron su error, reconocieron que había pecado y pidió perdón a Dios. Entonces Dios proveyó por su gracia un remedio. Un remedio fue un serpiente de bronce en un poste. Pero ellos necesitaban tener fe en este remedio para ser salvos. Y Jesús en Juan capítulo 3, hablando de Nicodemos, estaba usando esta misma ilustración, pero él dijo a Nicodemos, como Moisés levantó el serpiente en el desierto, así también el Hijo de Dios tiene que ser levantado, para que todo lo que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús enseñó a Nicodemos que Nicodemos, para ser nacido de nuevo, es una obra de Dios. Y esta gracia, esta fe, no es algo nuestro. Porque si era nuestra fe, tenemos algo para jactarnos, tenemos razón de tener crédito. Pero todo es por gracias. La fe abrió nuestra mente para entender el mensaje. Entonces, tú puedes imaginar Nicodemos cuando llegó a bajar a Jesús de cruz del Calvario. Fue Juan de Arimatea y Nicodemos que bajó a Jesús del Calvario. Yo me imagino que él en este momento, si no era salvo antes, él dio cuenta que, wow, él murió en la cruz del Calvario para pagar mis pecados. Y él entendió que tenía que tener fe, que el precio que pagó Jesucristo era suficiente para arreglar su cuenta con Dios. Entonces, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? En su misericordia, su amor nos salva cuando éramos en una condición pecaminosa y nos salvó por su gracia. Y la fe que usamos para confesar y confiar en Él también es un regalo. Nosotros no tenemos nada, podemos jactar. Y al final, ¿quién somos ahora? Versículo 10, que dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Versículo 10 nos habla, ya que hemos sido salvados, ya que hemos sido sacados de la valle de muerte, ¿quién somos nosotros? Dios nos ha salvado porque tiene un trabajo por nosotros, tiene un papel que dice, somos hechura suya, creada en Cristo para buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, pero después de ser salvos, tenemos que hacer las buenas obras. Y no son buenas obras que nosotros inventamos, sino lo que tenemos que hacer es pedir al Señor, Señor, ¿cuáles son las buenas obras que tú has preparado de antemano para que podamos andar en ellos? Y tenemos que creer que es cierto, que Dios tiene un trabajo para Marcos, Silvana, por Iván, por todos nosotros, y tenemos que pedir en oración, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué me has salvado? Nosotros somos un instrumento en la mano de Dios para compartir el Evangelio. Y como en la iglesia, nosotros tenemos que entender la misma manera en que Dios nos amó cuando nosotros éramos pecados. Nosotros necesitamos esa misma actitud al mundo. Hay familiares, hay colegas, hay vecinos que andan en la valle de muerte y necesita que alguien lo ama y muestra misericordia y amor. Y esto va a tomar tiempo. No podemos orar nada más. Tenemos que ser activos
El amor verdadero es un amor que muestra hechos reales. Entonces, como Cristo nos amó a nosotros, en nuestra condición pecaminosa, nosotros necesitamos amar nuestros vecinos. Tenemos que pedir al Señor, Señor, muéstrame, dame una oportunidad para compartir las buenas nuevas. Dios ha traído todos nosotros a España porque tienen trabajo por nosotros. Quizás el hermano no es de otro país, es de España, pero muchos de nosotros somos extranjeros que el Señor ha traído a España porque tiene un papel, tiene un trabajo por nosotros. Y lo que tenemos que pedir es, Señor, muéstranos cuál sería el trabajo. Yo he compartido anteriormente que sería interesante conocer los nombres de las 8 personas que viven cerca de sus apartamentos. Es difícil de compartir el evangelio a su vecino si no sabe su nombre. Entonces, ese cuesta tiempo. A veces tiene que tocar la puerta o tiene que hablar con una persona cuando está subiendo por escalera o por ascensor. Y tenemos que pedir, Señor, estoy a la orden. Tú me has colocado en este piso, en este trabajo. Ayúdame a ser pendiente de con quién puedo mostrar su misericordia y su amor. Entonces es un esfuerzo para conocer los nombres y comenzar a orar por ellos. Yo espero, y hemos intentado en el pasado, en nuestro tiempo de oración, de averiguar de todos los miembros de la iglesia cuáles son las personas que Dios está colocando en tu camino. ¿Cuáles son las personas con quien Sergio está teniendo contacto? Creo que ayer estaba con uno que se llama Enrique, ¿no? Entonces, Dios en su plan soberano lo puso en contacto con Enrique. Entonces, cada vez que encontramos con una persona, es una oportunidad de reflejar el amor de Cristo. Nosotros tenemos alguna persona en la iglesia que no está asistiendo, que está siendo atacado por el príncipe de este mundo. Y como iglesia necesitamos orar. Tenemos que orar, Señor, proteja su rebaño de la influencia de ese mundo, de no ser esclaviado a los deseos de la carne, que no sea influenciado por el poder del príncipe de este mundo. Tenemos que orar. Pero también sería bueno mandar un mensaje de WhatsApp. Mire, Alex, no estaba en la iglesia hoy, espero que está bien. Bueno, estoy de vacaciones en Barcelona. Bueno, yo lo cuido, yo lo traigo bien. Pero tenemos que estar pendientes, somos familia. Tenemos que orar uno por otro. Entonces yo puedo darle ahorita 2 cosas que estoy seguro que el Señor ha planificado antemano para que anduviésemos en ellos. Y es de orar. Orar por los hermanos en la iglesia y orar por la persona que Dios está poniendo en nuestro camino cada semana. Mire, cuando Dios estableció la iglesia en el libro de Hechos, encontramos que ellos pasaban cada día, casa por casa, orando. Ellos estaban haciendo un esfuerzo de orar. Yo creo que tenemos que buscar maneras creativas o lo que sea para involucrar a toda la iglesia orando. Si tú eres cristiano, Dios ha llamado a estar involucrado en la oración. Puede ser que no puedes llegar a la iglesia a las 7:30 o a 9, pero habla conmigo. Yo estoy dispuesto de colocarle con una familia en la iglesia con quien se puede orar. La oración es nuestra declaración que no podemos. Yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si una tercera parte de la iglesia está orando, no estamos de full capacidad. Si 2/3 partes de la iglesia está orando, está mejorando. Pero tú puedes imaginar si toda la iglesia está orando
sinceramente uno por otro, con los contactos. Somos débiles. Nosotros escuchamos los engaños de este mundo, que hay cosas más importantes de la oración, pero no, hermano, la oración es importante. ¿Qué dice Pablo? Orar una vez por mes. Orar sin cesar. Bueno, aquí tenemos estos 3 puntos que como éramos antes, éramos muertos espiritualmente. Pero Dios ha hecho un gran favor, no por lo que somos o lo que habíamos hecho, sino por su misericordia y su amor. Y nos salvó con un propósito. Él está construyendo su iglesia, ha establecido esta iglesia aquí en San Chinaro, y nosotros hemos tenido el privilegio de trabajar con la iglesia de Valdemoro, pero tiene un propósito para evangelizar, para compartir las buenas nuevas, para mostrar esta misericordia y amor a nuestros vecinos, a nuestros familiares, igualito como Jesús ha hecho a nosotros. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra de su siervo Pablo, que quería enseñar a la iglesia cuál es nuestra condición antes de este milagro de nuevo nacimiento. Señor, nosotros éramos incapaces de sacarnos de este hoyo, pero gracias por su misericordia y tu amor, que ha rescatado muchos. Y Señor, si hay uno que todavía anda en la valle de muerte, que pueden escuchar su voz hoy, que pueden, Señor, experimentar su fe, la fe dada por ti, de creer que Jesucristo es el remedio que necesitamos. Señor, haga una obra en nuestra iglesia de entender todo lo que ha hecho por nosotros, pero también que podamos entender el plan tuyo, para que nosotros podamos ser sus instrumentos para compartir las buenas nuevas a los demás. Gracias a su palabra, en nombre de Jesús te lo pido. Amén.